La polinización es el mecanismo biológico mediante el cual los granos de polen pasan de las escrituras masculinas a las escrituras femeninas de las plantas vasculares. Es un proceso biológico que explica la alta diversificación de las angiospermas y de algunos grupos de insectos como los lepidópteros y las abejas. Los estudios de polinización a nivel de comunidades se realizan empleando las redes de polinización, las cuales son representaciones donde se indican a las plantas, a los polinizadores y a las interacciones entre ellos. Las redes de polinización no son entidades estáticas, sino que sufren un fuerte recambio de interacciones, principalmente en los ecosistemas tropicales. Ese recambio de interacciones, según Olesen y colaboradores en 2011, se debe a dos componentes principales. El primero es la reorganización de las interacciones entre las mismas especies que forman parte de la red, y el segundo componente es el recambio de especies que sufre la red en el espacio o en el tiempo. Cada ecosistema sufre cambios temporales particulares, y las redes de polinización de cada uno de estos va a depender de las características propias de los ecosistemas. En Cuba existe un ecosistema denominado matorral xeromorfo espinoso sobre serpentina, o también denominado guabal, que según Capote y Berazaín en 1984 es un tipo de formación vegetal que crece sobre suelos de serpentina. Estos suelos tienen alta concentración de metales pesados y drenan el agua rápidamente. Por lo tanto, las plantas que crecen sobre estos suelos están expuestas a un déficit hídrico, por lo que las estructuras como las hojas, la estructura de la planta en general y las flores son pequeñas. Y igualmente la disponibilidad de néctar, la producción de néctar de estas plantas es baja. Por lo tanto, flores pequeñas y poca disponibilidad de néctar para los polinizadores es un elemento importante a considerar en este tipo de formación vegetal, y que podría tener un efecto sobre la variación temporal en los ecosistemas que se desarrollan sobre los suelos de serpentina. El objetivo de nuestro trabajo fue describir la variación que sufre una red de polinización en un cuabal del occidente de Cuba durante un año. Este cuabal se encuentra en el occidente de Cuba, en la provincia de Mayabé, que es muy cercana a la provincia de Matanzas. Se denomina Lomas de Galindo, es una reserva florística manejada. Incluye especies endémicas de Cuba y locales, o sea, particulares de Lomas de Galindo. En este cuabal nosotros realizamos muestreos mensuales, 2 días de cada mes, donde registramos todas las interacciones entre las flores y sus visitantes florales. Todo eso se registró en una matriz de datos, por lo que tuvimos una matriz de datos para cada mes. Realizamos los siguientes análisis, los cuales nos ayudan a entender algunos elementos de la estructura general de la red, y también cómo se involucran las especies dentro de la red, la funcionalidad de las especies dentro de la red, y cómo esa estructura y la funcionalidad de las especies dentro de la red cambian en el tiempo. En esta figura demostramos la red, la cual está compuesta por 1844 interacciones entre 31 especies de plantas que se representan en los cuadrados verdes y 81 especies de visitantes florales que se representan en los cuadrados rojos. Como ven, algunas especies marcadas con flechas rojas tuvieron una cantidad de interacciones significativas, por lo cuales indica que estas especies concentran la mayor cantidad de interacciones de la red. Además, si esta red general la dividimos para cada una de las estaciones, para la estación de seca y para la estación de lluvia, vemos que aunque algunos de los polinizadores que agrupan a la mayor cantidad de interacciones son los mismos, la identidad de las especies de plantas, representada con los cuadrados verdes, que agrupan a la mayor parte de interacciones, cambian más marcadamente que los polinizadores entre cada estación. Por ejemplo, la especie Agave ofollana fue una especie muy importante en la red de la estación de seca, ya que ofrece una gran disponibilidad de néctar para los polinizadores de esta estación, donde la mayor parte de las plantas no florece, o si florece ofrece poca disponibilidad de néctar. Esta planta se caracteriza, igual que el resto de las especies de agave, por almacenar
agua en sus tejidos, en las hojas, y florecer masivamente, y toda esa disponibilidad de agua que tiene almacenada la ofrece como néctar a los polinizadores. Esta figura muestra el resultado del análisis de modularidad. Un módulo es un conjunto de especies que interactúa más fuertemente entre sí que con el resto de las especies de la red. Dos módulos que quisiéramos llamar la atención están marcados con flechas rojas. Uno de ellos se desarrolla alrededor de una especie de planta que se denomina turnera difusa y que mantiene una floración relativamente estable a lo largo del año. Y el segundo módulo que marcamos con flechas rojas es el módulo en el cual se agrupan a todas las especies núcleo. 10 especies de la red funcionaron como especies núcleo. Las especies núcleo son especies que tienen una importancia mayor en la red debido a que agrupan alrededor de estas la mayor parte de las interacciones. 4 especies fueron plantas, entre ellas la especie de agave follana que mencionamos previamente, pero algunas también de la estación de lluvias como Burreria cassinifolia, con una especie de cocoloba y Croton organifolia. 6 especies de visitantes florales funcionaron como especies núcleo, entre ellos 2 especies de abejas, Apis mellifera y Melipona beekei, que son las especies de abejas sociales de Cuba. Por lo tanto, estas especies tienen unas colonias con muchos individuos y tienen la capacidad de almacenar alimentos para poder forrajear durante todo el año. La figura 4 ofrece los resultados del análisis de robustez. Este análisis indica cuán estable es la red ante la simulación de la pérdida de especies. Lo hicimos teniendo en cuenta la red anual, pero también para la red de cada una de las estaciones. Y observe que cuando se eliminan las especies de plantas núcleo, la red colapsa rápidamente, o sea, las especies de visitantes florales se empiezan a perder rápidamente. Esto indica que la estabilidad de la red, ya sea de forma anual, la red de todo el año, como para cada una de las estaciones, esa estabilidad es mantenida fundamentalmente por las 4 especies de plantas núcleos que mencionamos previamente. Así que, aunque estas especies no representan elementos particulares de conservación per se, sí son necesarias para mantener la estabilidad del servicio de polinización de todo el ecosistema. En esta figura mostramos en cada uno de los usos que se muestran la variación temporal de las abundancias de las interacciones por cada una de las especies de plantas. Solamente ponemos los nombres de las especies de plantas núcleo y de turnera difusa. El grosor máximo de cada uso tiene un número y ese número indica la cantidad de interacciones en ese momento de cada una de las plantas. El elemento importante en la interpretación de estas figuras es que los máximos de abundancia de interacciones de cada una de las plantas núcleo no se superponen en el tiempo, lo cual evidencia un mecanismo de segregación temporal del nicho de los polinizadores, lo que indica que mediante este mecanismo de segregación del nicho, las plantas núcleo permiten la coexistencia en este ecosistema. Además, observen cómo turnera difusa, que fue una de las especies alrededor de las cuales se formó un módulo, aunque no tiene una alta cantidad de interacciones en ninguno de los momentos del año, sí mantiene una estabilidad relativamente alta a lo largo de todo el año, lo que indica que esta especie es un recurso temporalmente estable para los polinizadores. De este modo, una de las conclusiones principales de este trabajo es que el servicio de polinización en este ecosistema es mantenido fundamentalmente por un conjunto de especies que se denominan especies núcleo, alrededor de las cuales se establece la mayor parte de las interacciones de polinización y que ofrecen una estabilidad temporal alta a la red de interacciones. Por lo tanto, las acciones de conservación
deben estar enfocadas a estas especies. Composición y estructura temporal y funcional del ensamblaje de mariposas del bosque de La Habana, Cuba, por los autores Johnny Fontaine García, José Luis Fontaine Rizo, del Instituto de Ecología y Sistemática. Los ambientes urbanos constituyen los sistemas de crecimiento más rápidos a nivel global, por lo cual es importante conocer las características de los ensamblajes bióticos capaces de sobrevivir y prosperar en tales condiciones ambientales. Especialmente hay que prestarle atención a animales como las mariposas, las cuales brindan servicios ecosistémicos, los cuales contribuyen a la salud ecológica de las ciudades, y aunque estas constituyen indicadores ecológicos útiles en ambientes urbanos, raramente han sido identificadas como tales. El bosque de La Habana se caracteriza por ser un bosque semiárido secundario, sometido a perturbaciones antrópicas como la contaminación de ríos, desechos en el bosque, el tránsito de personas y el corte del estrato herbáceo. Los muestreos se realizaron de manera mensual entre junio del 2016 y mayo del 2019, mediante recorridos de 1100 metros de longitud en una caja imaginaria de 5 metros de diámetro y 3 de altura. Dentro de esta caja, dos observadores anotaban las especies y los números de individuos encontrados. De ser necesario, algunos individuos eran capturados, identificados y posteriormente liberados. En los 3 años de estudio se identificaron 54 especies de mariposas, de las cuales estas mostradas fueron las que caracterizaron al ensamblaje como las más frecuentes y abundantes: Antanasa frisia, Anartea trofa, Cimene tripuntus, Dryas iulia, Heliconius caritonia, Leptotes cassius, Brunsus oileus y Calisto erophile. En las variables estructurales del ensamblaje, tales como la riqueza y la abundancia, se puede apreciar que el ensamblaje fue muy estable en estos números durante los 3 años, lo cual habla de su capacidad En los valores de anidamiento a lo largo de los años también se puede apreciar que tuvo un anidamiento significativo en cada uno de estos periodos, y que además con valores muy semejantes, lo cual habla una vez más de la estabilidad de la estructura de este ensamblaje. En cuanto a la estructura funcional, aquí en la red se muestra a los principales actores de las interacciones tróficas. La planta con más interacciones sobre ella fue la flor Viden alba de la familia Asteraceae, y las mariposas que más interactuaron con plantas fueron Anartea trofa, Picus oileus, Cimene tripuntus, Antanasa frisia y Physiodefaon. Los descriptores de la red también muestran que, a pesar de las diferencias de tamaño en los 3 años, los valores de estas variables fueron muy semejantes a lo largo del tiempo, luego una vez más muestra la estabilidad de este ensamblaje en cuanto a su estructura funcional, además de la temporal. Hay que prestarle especial atención a los valores de robustez de estas redes, que fueron muy altos tanto para las mariposas como para las plantas, lo cual habla de su capacidad de resistirse ante cambios en el ambiente. Como conclusiones en este trabajo, podemos decir que este hábitat sustenta un ensamblaje estable y persistente en cuanto a composición taxonómica, riqueza de especies y variables estructurales. La fuente de néctar más importante en el bosque fue la planta Viden alba. La semejanza en cuanto a las principales especies integrantes en ambos ensamblajes, de sus matrices espaciotemporales y redes funcionales, así como la robustez de estas últimas, indica coherencia entre la estructura y función de las mismas. Muchas gracias. Taxonomía del género Dendrophthora en Cuba. El género Dendrophthora comprende un conjunto de arbustos hemiparásitos que crecen sobre coníferas y otras espermatofitas, que se distribuye por todo el neotrópico desde el sur de México hasta Bolivia en la América del Sur, con unas 129 especies. Estudios anteriores coinciden en afirmar que en Cuba se hallan entre 22 y 34 especies con 11 a 20 endemismos. Sin embargo, la mayoría de los autores informan que en Cuba hay entre 22 y 25 especies, con un 50 o poco más por ciento de endemismos. El género se ubica en la tribu Phoradendrés junto a Phoradendron, del cual se puede separar de manera efectiva porque sus anteras presentan un solo lóculo, mientras que en Phoradendron las anteras tienen 2. Hay evidencias moleculares que apoyan la monofilia de esta tribu. Se plantea que el género Dendrophthora es un taxón polifilético que se deriva a partir de 2 o más grupos dentro de Phoradendron. El objetivo del trabajo es actualizar la taxonomía del género para Cuba. Como resultados, se informa que en Cuba hay 26 especies, 14 de ellas endémicas.
aspecto que coincide con la mayoría de los autores. Entre las novedades de la revisión taxonómica se tiene que para Cuba Dendroftora albescens se ratifica. También Dendroftora brachiclada se ratifica como especie. Dendroftora brachylepis no se ha observado. Existen 9 especies reconocidas por León y Alain 1951 que en el tratamiento actual pasan a ser sinónimos. Se propone un tratamiento varietal para Dendroftora glauca, la subespecie purpurascens, debido a que las dos unidades taxonómicas conviven geográficamente y por lo tanto el rango de sus especies no se sostiene. Se ofrece una clave dicotómica que está basada en caracteres morfológicos vegetativos y sexuales, donde se ha incluido, en la medida de lo posible, la mayor cantidad de caracteres vegetativos. Se ofrecen las descripciones morfológicas ampliadas de cada una de esas especies, en las que se incluyen caracteres vegetativos como las profilas y caracteres sexuales como el número de entrenudos estériles y fértiles, así como aspectos de la floración y la fructificación. Se ofrecen datos de distribución geográfica actualizada, incluso mapas de distribución en Cuba, aspectos de la distribución por formaciones vegetales, la preferencia por los hospederos, clasificándose las especies en monófagas, oligófagas o polífagas, y también aspectos de la distribución altitudinal. En un análisis de la distribución geográfica, en lo que concierne a las especies endémicas, se observa que la mitad de estas especies están distribuidas en la región oriental de Cuba, aspecto que coincide con la flora de Cuba en general. Y con relación a las especies no endémicas, la mayor cantidad están también en la española. Y de estas especies compartidas con la española, la mayor cantidad se encuentran en la región oriental de Cuba, aspecto que también coincide con la flora de Cuba en general. Un análisis de la distribución altitudinal muestra que hay dos rangos donde se encuentran la mayoría de las especies, uno de 101 a 500 metros sobre el nivel del mar y otro de 501 a 1000. En cuanto al análisis de las especies foliosas y especies escamosas, se tiene que del total de especies, 12 son escamosas y de ellas 7 son endémicas, mayormente distribuidas en la región oriental, otras en la región central y oriental y otras exclusivamente en la región occidental. Y 5 especies no endémicas escamosas se encuentran en la española y una de ellas se extiende hasta Jamaica. La presencia de especies escamosas en la flora de Cuba del género, fundamentalmente también endémicas, es una consecuencia de una adaptación de ellas a periodos secos adversos en épocas geológicas pasadas. El análisis de la distribución por formaciones vegetales muestra que la mayoría de las especies se encuentran en pluvisilvas, charrascales y bosques siempreverdes, aspecto que tiene mucha relación con la distribución altitudinal, principalmente en los macizos montañosos de la región oriental y central del país. Y un análisis de la preferencia por los hospederos muestra que la mayoría de las especies son polífagas. Solamente se reconoce un caso de oligofagia y 2 casos de monofagia para Cuba. Como conclusiones, se tiene que se propone un tratamiento taxonómico para Dendroftora en Cuba. El género se caracteriza por un alto endemismo principalmente en la región oriental cubana. Todas las especies no endémicas están compartidas con las Antillas, principalmente con la española, y las especies se distribuyen fundamentalmente en zonas montañosas de las regiones central y oriental, en formaciones vegetales como las pluvisilvas, los charrascales y los bosques siempreverdes. Buenas tardes, mi nombre es María Eugenia Aguirre, pertenezco al proyecto Evaluación Ecohidrológica mediante rasgos funcionales en árboles aislados característicos del bosque húmedo tropical colombiano, modificado. Mis compañeros son Joana Mira Rollave, Rojas, Milay Guzmán Quinchía, Maribel Duque Aguirre, Kelly Leane Quintero y Santiago
Vázquez Sogamoso. Los bosques húmedos tropicales de Colombia han sido altamente fragmentados por la apertura de la frontera agrícola, el establecimiento de pastizales y el desplazamiento forzado, dejando como resultado un mosaico de pastos donde resaltan pequeños fragmentos de bosques y árboles aislados. Se ha demostrado que los árboles aislados juegan un papel en la regulación hidrológica y el ciclo de nutrientes que les otorgan un efecto de isla fértil para actuar como puntos centrales de recuperación del ecosistema, desde el cual la sucesión de plantas puede irradiarse hacia otras partes del paisaje. Sin embargo, no existe mucha claridad sobre el flujo hidrológico en función de rasgos funcionales característicos de las especies arbóreas aisladas en ecosistemas fragmentados. Los objetivos. El primero es cuantificar la partición de la precipitación en árboles aislados característicos de los bosques húmedos tropicales colombianos en el suroriente de Antioquia. El segundo es analizar en función de los rasgos estructurales las combinaciones que mayor influencia tengan en los flujos de la partición de la precipitación. Metodología. El estudio se desarrolla en el corregimiento del Prodigio, Antioquia, Colombia, que hace parte de la cuenca baja del río Claro sobre el valle medio del río Magdalena en la vertiente oriental de los Andes. Para cuantificar los flujos hidrológicos de entrada de agua al ecosistema se determinan los flujos en precipitación incidente, precipitación interna y escorrentía cortical. Se realizaron mediciones en 16 individuos de 4 especies arbóreas aisladas nativas del bosque húmedo tropical: Aníbal perutilis, Cariniana piriformis, Cedrela odorata, Luea semani. Se monitorearon en total 12 eventos de precipitación. Como podemos observar en las imágenes, estamos realizando el montaje experimental para la medición de la partición de la precipitación en árboles aislados característicos de los bosques húmedos tropical colombiano. Las muestras de precipitación incidente se tomaron mediante la distribución de 2 pluviómetros en una zona abierta. Para la precipitación interna se distribuyeron 2 pluviómetros debajo de la copa de cada individuo. Para la medición de la escorrentía cortical se instala un canal de goma colocado en espiral dando una vuelta al tronco. Las características estructurales de cada uno de los individuos se determinaron con la medición de 8 rasgos funcionales, los cuales son área de la copa, altura de la copa, densidad de la copa, índice de ramificación, número de las ramas principales, ángulo de la rama, densidad por volumen y diámetro a la altura del pecho. Resultados. Como lo muestran las gráficas, el promedio de la precipitación en los 12 eventos en el sitio de estudio fue de 33,2 milímetros. La partición de la precipitación en los árboles aislados presentó el mayor flujo en la precipitación interna, con un promedio general de 25,72 milímetros para todos los individuos evaluados, donde la especie
Cedrela odorata tiene los mayores volúmenes de agua en este flujo, 28,55 milímetros, seguida por la Cariniana periformis con 26,00 milímetros. Los flujos de escorrentía presentaron menores volúmenes de agua en la partición de la precipitación en todas las especies. Cedrela odorata presentó los mayores valores promedio en los eventos monitoreados, 1,01 milímetros. Las mayores relaciones entre los flujos hidrológicos evaluados y los rasgos estructurales están dadas por las características de las ramas como número de las ramas principales, índice de ramificación y ángulo de la rama principal. Las características de las ramas están fuertemente relacionadas con la biomasa, área de la planta, determinante en la interacción y la regulación en el flujo de precipitación interna que llega al suelo del bosque. En este estudio, el estado del dosel se presentó como un predictor de la cantidad de flujo del tallo, siendo mayor la escorrentía en un estado con menor cantidad de hojas, la Cedrela odorata, que en las especies evaluadas encontramos que se forman tres grupos asociados a sus características estructurales. El grupo 1 está conformado en su mayoría por la especie Cariniana periformis. Presenta los más altos valores en características de las ramas como número de ramas principales. El grupo 2 está conformado por las especies que presentan mayores flujos hidrológicos en escorrentía, donde predomina la especie Cedrela odorata y comparte valores altos en cuanto índice de ramificación y ángulo de la rama principal. El grupo 3 es formado por individuos de mayor tamaño y características de la copa que presentan una mayor relación con la regulación hidrológica en los flujos evaluados y pueden ser determinantes en su aporte al microclima del sitio y en las condiciones físicas y químicas del suelo. Conclusiones. Como primero, nuestros resultados sustentan el papel que determinan los rasgos estructurales de las plantas sobre los flujos ecohidrológicos, donde la variabilidad en las precipitaciones y los rasgos funcionales determinan la capacidad de interceptar y desviar el agua por debajo de las copas para el beneficio del árbol en sí mismo y el transporte al suelo. Segundo, la escorrentía y la precipitación interna desempeñan papeles relevantes en la hidrología y su acoplamiento con la biogeoquímica y ecología de ecosistemas vegetados modificados en los cuales es necesario el restablecimiento de relaciones ecológicas. Vamos a presentarles el trabajo Nueva localidad para Cocotrina acunana, Arecase, una de las palmas menos conocidas de Cuba. Los autores: Raúl Verdesia Pérez de la Universidad de Las Tunas, Adonis Ramón Puebla del Jardín Botánico Cupaynicú de Guisa, Granma, y Osiris Labrada Vega del Parque Nacional Pico La Bayamesa, Granma. Cocotrina es el género de Arecáceas más rico en especies del Caribe. Se han publicado válidamente más de 50 palmas de este género para toda esta área geográfica, y en Cuba el género está representado por 38 especies. En 1939 el hermano León publicó la especie Cocotrina acunana basado en la recolección de Julián Acuña y José Caravia,
En la diapo puede observarse parte del material tipo depositado hoy en HAC. Según consta en la publicación, la especie fue recolectada en la cueva de Laura, en la proximidad del Pico Turquino, a 1000 metros de altitud. Solo de esa localidad ha sido conocida históricamente Cocotrina acunana. Siendo de una localidad tan restringida y de difícil acceso, en el año 2015 la especie fue categorizada como vulnerable y así aparece publicada en la lista roja de la flora de Cuba. En el año 2013, Joel Reyes de Bioeco nos había referido haber visto palmas del género Cocotrina en la subida de Peladero a Barrio Nuevo en la Sierra Maestra. Siempre sospechamos que por la cercanía podría tratarse de esta especie. En el año 2018, Paul Kraft, en su libro Las Palmas de Cuba, reporta Cocotrina acunana para una elevación a 800 metros de altitud en la subida hacia la Cueva de Laura, basado en fotos de material en estado vegetativo realizadas por Duani Suárez. Entre los años 2019 y 2020, los autores trabajamos en la zona que va desde El Manguito a Barrio Nuevo, que pertenece al área protegida Parque Nacional Pico La Bayamesa en el municipio de Buey Arriba, en la provincia de Granma. Durante una expedición realizada en abril del año 2019 en la zona cercana al mencionado asentamiento de Barrio Nuevo, se localizó un grupo de plantas cuyos caracteres coinciden con la diagnosis de la especie Cocotrina acunana. Una segunda expedición realizada en la propia área protegida Parque Nacional Pico La Bayamesa en diciembre de 2020 localizó otro grupo de palmas de similares características en las proximidades del camino que va hacia la mesa. Los caracteres vegetativos del material recolectado en ambas expediciones en la nueva localidad coinciden con los de Cocotrina acunana. Conocida la tendencia del género de que los caracteres vegetativos varían mucho por la influencia del medio, la recolección de material fértil resultó crucial para la determinación positiva del nuevo material bajo estudio. Un carácter diagnóstico de gran peso para el reconocimiento de esta especie aparece en la ilustración publicada por León en el protólogo y, como puede observarse, resaltado por la flecha roja, los filamentos estaminales se encuentran unidos en 3/4 de su longitud, los que aparecen sombreados en negro. Como puede apreciarse en la fotografía del material fresco recolectado, los filamentos son concrescentes como plantea la diagnosis del hermano León, por lo que se concluye que la especie de la nueva localidad es Cocotrina acunana León. Con este hallazgo, la especie deja de tener una distribución puntual, pues la nueva subpoblación se localiza a unos 17 kilómetros al este de la localidad histórica y se amplía considerablemente la extensión de presencia de la misma. Este es un mapa ampliado de la zona del Parque Nacional Pico La Bayamesa en la nueva localidad. Hasta el presente se han identificado 4 puntos donde crece Cocotrina acunana. El primero es el más alejado en dirección sureste, próximo a Barrio Nuevo, ya en el camino que baja hacia Peladero en el sur de la Sierra Maestra, y los otros 3 pequeños grupos muy próximos entre sí en la zona de la mesa. Aquí aparecen las coordenadas de los puntos ploteados en el terreno con el GPS, que después fueron comparados para obtener los datos de la localidad. La altimetría va desde los 1009 hasta los 1280 metros, lo que constituye el récord para una especie cubana de palma. Como puede observarse, la pendiente es muy pronunciada y va desde los 31 hasta los 36 grados. La exposición siempre hacia el sur, sudeste o suroeste, en correspondencia con las características del género, que necesita estar en la ladera de la montaña más expuesta hacia la luz solar, y la litología de diferentes tipos de tobas
rocas volcánicas antiguas de la cordillera central de la Sierra Maestra, y todos los puntos localizados corresponden al bosque pluvial montano. Las conclusiones de nuestro trabajo son: se localiza y se identifica positivamente la especie Cocotrina acunana león fuera del macizo del Turquino. Con este hallazgo se amplía la extensión de presencia de una de las especies que se consideraba de distribución puntual. Su presencia en localidades más accesibles dentro de un área protegida abren posibilidades reales para su monitoreo y mejor documentación en función de su conservación. Por último, deseamos agradecer a los trabajadores del Parque Nacional Pico La Bayamesa por su ayuda y a la iniciativa Planta por su apoyo en las expediciones. Muchas gracias a todos.